¿Alguna vez te has sentido atrapado en un lugar sin salida, mirando hacia el futuro y preguntándote si alguna vez verás una respuesta a tus oraciones? ¿Te has sentido como si las puertas se cerraran una tras otra, dejando tu corazón lleno de desesperanza? Y si te dijera que hay una puerta que Dios ha abierto especialmente para ti, una puerta que no puede ser detenida por ninguna fuerza humana, ni por tus miedos, ni por tus dudas, ni por los obstáculos que parecen insuperables, ¿te atreverías a creerlo? Hoy quiero hablarte de una verdad poderosa que muy pocos conocen, pero que tiene el potencial de transformar tu vida. Hay momentos en la vida donde Dios abre una puerta de bendición, una puerta que lleva a milagros que ni siquiera has comenzado a imaginar. Esta puerta está delante de ti, pero solo aquellos que tienen los ojos y el corazón preparados son los que la verán abrirse. Y lo más increíble es que cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Te invito a que te quedes en este video, porque lo que vamos a descubrir juntos en los próximos minutos tiene el poder de cambiar todo lo que pensabas saber sobre las oportunidades y los milagros. Estás a punto de ser testigo de un secreto divino que transformará tu perspectiva sobre lo que está por venir. ¿Estás listo para saber cómo puedes estar preparado para recibir el milagro más grande de tu vida? A lo largo de este video, descubrirás cómo identificar esa puerta que Dios ha preparado para ti y, lo más importante, cómo puedes atravesarla sin miedo, confiando completamente en su voluntad. Antes de comenzar con este viaje espiritual, quiero que hagas algo importante. Escribe una frase en los comentarios que diga: estoy listo para recibir el milagro de Dios. Esto es más que solo una acción, es un acto de fe. Y al hacerlo, no solo te estás comprometido con tu fe, sino que estarás permitiendo que este video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Además, si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que más almas sean tocadas por la palabra de Dios. Qué honor y qué bendición el poder compartir juntos este mensaje. Por último, quiero que entiendas algo importante. Este video es un recurso espiritual para todos aquellos que no tienen acceso a una iglesia cerca. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe dependen de este contenido como un medio para crecer y fortalecerse espiritualmente. Tu participación, tu me gusta y tu comentario ayudan a que más personas puedan experimentar la misma luz que tú estás a punto de recibir. Así que, si estás listo para ser transformado, para abrir tu corazón y recibir lo que Dios tiene para ti, quédate hasta el final. Este es un viaje de fe, y al final estarás un paso más cerca de vivir el milagro más grande de tu vida. Cuando hablamos de milagros, a menudo pensamos en momentos de vida extraordinarios, momentos en los que algo tan improbable ocurre que no podemos hacer más que quedarnos atónitos. Pero, ¿sabías que la verdadera magnitud de los milagros de Dios está más relacionada con su timing y con las puertas que Él abre en el momento perfecto? Cuando parece que no hay salida, hoy vamos a reflexionar sobre un momento histórico, un momento clave en la vida del pueblo de Israel, un momento que puede enseñarnos mucho sobre la puerta que Dios abre para cada uno de nosotros. Hablamos de la historia de Moisés y el Mar Rojo. El pueblo de Israel, después de años de sufrimiento bajo la opresión de Egipto, finalmente había sido liberado. Moisés, un líder con la encomienda divina de liberar a su pueblo, los guiaba hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Sin embargo, en su camino hacia la salvación, se encontraron con una gran barrera, el Mar Rojo. Frente a ellos, las aguas parecían interminables. Detrás de ellos, el ejército de Faraón se acercaba con rapidez. La desesperación y el miedo se apoderaron de sus corazones. La puerta a la libertad parecía cerrada.
¿Qué haces cuando, literalmente, te enfrentas a un mar que no puedes cruzar mientras sientes la amenaza a tus espaldas? ¿Cómo puedes seguir adelante cuando todo parece indicar que no hay escape? Aquí es donde ocurre el milagro. Moisés, en obediencia a Dios, levanta su vara y el mar rojo se abre, creando un camino seco para que el pueblo cruce. Los israelitas caminaron por ese camino como si fuera una puerta abierta que los conducía hacia su destino, hacia la libertad que Dios les había prometido. Y cuando sus enemigos trataron de seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, sepultando al ejército de Faraón. Lo increíble de esta historia es que, cuando parecía que no había esperanza, cuando las puertas se cerraban a su alrededor, Dios abrió una puerta de salvación de una manera que solo Él podía hacerlo. Esta puerta no fue un acceso sencillo, ni un camino fácil. Fue un camino que requirió fe, valentía y una obediencia completa a la voz de Dios. Moisés tuvo que confiar completamente en la instrucción que Dios le dio. El pueblo de Israel tuvo que caminar por ese camino, sabiendo que su destino dependía completamente de la intervención divina. Ahora, quiero que reflexiones por un momento. ¿Estás atravesando un momento en tu vida en el que parece que no hay salida? ¿Un momento en el que las puertas se ven cerradas y la desesperación se apodera de tu alma? Tal vez estés enfrentando una enfermedad, una situación financiera difícil, un conflicto familiar o una lucha interna que te hace sentir atrapado. Puede que te preguntes, Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Pero quiero decirte algo importante. Aunque no puedas verlo ahora, Dios tiene un camino para ti, una puerta que abrirá en su tiempo perfecto. Puede que esa puerta no sea como la que esperabas, no sea como tú pensabas que sería, pero será la puerta correcta, la que te llevará hacia el propósito que Él tiene para ti. Tal vez ese camino no sea fácil, pero en Él encontrarás la salvación y la victoria. El Mar Rojo, esa barrera aparentemente imposible de cruzar, representaba el último obstáculo para que el pueblo de Israel llegara a su libertad. En tu vida, las dificultades, aunque duras, también pueden ser el último obstáculo que te impide alcanzar la bendición que Dios ha preparado para ti. Y así como con los israelitas, Dios tiene un momento específico para abrir la puerta que te llevará a la libertad y a la victoria. Pero, al igual que Moisés y el pueblo de Israel, tu fe es crucial. La puerta que Dios abre para ti no se abrirá hasta que tú confíes en Él completamente. La obediencia a su voz es lo que te permitirá caminar por el camino que Él ha preparado para ti. Puede que no lo entiendas en este momento. Puede que sientas miedo. Puede que todo a tu alrededor te diga que no hay forma de avanzar. Pero Dios te dice, confía en mí, porque yo soy el que abre las puertas. Yo soy el que te lleva a la tierra prometida. Quiero que pienses en esto. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar completamente a Dios? ¿Qué mar tienes frente a ti que solo Él puede abrir? La fe que necesitas para cruzar ese mar es la misma fe que Moisés y los israelitas tuvieron que tener. Una fe que no se basa en lo que ves con tus ojos, sino en lo que Dios ha prometido. La promesa de que, cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios es experto en abrir puertas en los momentos más difíciles. Él nunca ha fallado y nunca fallará. Si Él te ha llamado, si Él ha preparado un propósito para ti, Él abrirá las puertas necesarias para que lo cumplas. Pero también te está llamando a caminar por esas puertas con fe y obediencia. Te animo hoy a que pienses en la puerta que Dios está abriendo para ti. Puede que aún no la veas completamente, pero si confías en Él y sigues sus instrucciones, pronto verás cómo el camino se abre ante ti, igual que el Mar Rojo se abrió para los israelitas.
El milagro está en camino y la puerta está a punto de abrirse. A medida que avanzamos en nuestra reflexión, quiero que pienses en otra historia que resuena profundamente con la idea de confiar en la puerta abierta que Dios tiene para ti. Es una historia que involucra a un hombre cuya fe fue puesta a prueba de manera increíble. Este hombre es Abraham, el padre de la fe. Su historia nos habla sobre cómo, a pesar de las circunstancias, confiar en Dios puede abrir puertas que parecen imposibles. La promesa de Dios a Abraham fue clara. Él sería el padre de una gran nación. Sin embargo, cuando Dios le hizo esta promesa, Abraham y su esposa Sara ya eran de edad avanzada y no tenían hijos. A los ojos humanos, la promesa parecía irreal. ¿Cómo iba Abraham a ser el padre de una gran nación si no tenía hijos? Parecía una puerta cerrada, una promesa imposible. Pero en ese momento, Dios le dijo algo a Abraham que cambió todo. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. La promesa estaba ahí, pero la puerta no parecía estar abierta. No veía una manera en la que pudiera suceder. Pero Abraham creyó y fue su fe la que abrió la puerta hacia el milagro. Abraham, como todos nosotros, se encontró con obstáculos, dudas y miedos. A lo largo de su vida estuvo frente a situaciones que lo hicieron cuestionar cómo sería posible que Dios cumpliera su promesa. Pero lo que hace única la historia de Abraham es que, incluso en los momentos de incertidumbre, él eligió confiar. Su fe se mantuvo firme. No permitió que las circunstancias dictaran su creencia en las promesas de Dios. Y como resultado, Dios cumplió su palabra y Abraham tuvo un hijo, Isaac, quien fue el primero de muchos descendientes. Lo impresionante es que, en el camino, Dios también le dio a Abraham otro desafío que probaría aún más su fe. Cuando Isaac ya había nacido y se encontraba en su adolescencia, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moriah. Este fue un momento que pondría a prueba la fe de Abraham de una manera radical. ¿Cómo podría sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa? Este acto de obediencia parecía otra puerta cerrada, otra situación en la que no entendía cómo podría ser posible. Pero una vez más, Abraham decidió confiar en Dios. Con fe, subió al monte con Isaac, dispuesto a obedecer, aunque no entendiera por completo. Justo cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios detuvo su mano y proporcionó un carnero como sacrificio. La puerta de la promesa que parecía cerrada se abrió cuando Abraham mostró su total confianza en Dios. Y esa fe resultó en una bendición mucho mayor, no solo para Abraham, sino para toda la humanidad, porque fue a través de sus descendientes que llegó Jesucristo, el Salvador del mundo. Esta historia nos enseña varias lecciones fundamentales que debemos aplicar a nuestras propias vidas. En primer lugar, Abraham nos muestra que cuando Dios abre una puerta, Él lo hace de maneras que no podemos anticipar. La puerta no siempre será visible de inmediato y no siempre será fácil de atravesar. En ocasiones, como sucedió con Abraham, debemos caminar por la puerta sin ver claramente el futuro, sin entender cómo se resolverán las cosas. Pero la fe en Dios nos permite confiar en que Él está dirigiendo nuestros pasos. Al igual que con Abraham, en nuestras vidas también se nos pueden presentar puertas que parecen cerradas. La situación puede parecer imposible, como si todo estuviera en nuestra contra. Pero si Dios ha prometido algo, esa puerta se abrirá en su tiempo perfecto. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán difíciles sean las circunstancias. La fe genuina en Dios no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en lo que sabemos con nuestro corazón. Cuando creemos en su palabra, Él nos guiará hacia las puertas que nos conducirán a nuestras promesas.
Es importante recordar que la fe no es simplemente creer en algo cuando todo es fácil. La verdadera fe se demuestra cuando las puertas parecen cerrarse, cuando las dudas surgen y cuando las circunstancias parecen ir en la dirección opuesta a la promesa que Dios nos dio. La fe de Abraham no fue probada mientras caminaba por un camino fácil. Fue probada en el fuego de la obediencia. Fue probada cuando tuvo que confiar en algo que parecía imposible. Y en su obediencia, esa puerta se abrió. Así que hoy te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué puertas tienes delante de ti que parecen cerradas? ¿Qué promesas de Dios sientes que aún no se han cumplido? Tal vez Dios te está llamando a tener la misma fe que Abraham, a confiar en Él aun cuando no ves el camino claro. Tal vez, al igual que Abraham, debes dar un paso de obediencia que te llevará a través de esa puerta de bendición. No subestimes el poder de la fe para abrir puertas. Recuerda que las puertas que Dios abre no pueden ser cerradas por nadie. Y en el momento adecuado, Él hará que todo se revele. Si confías, si permaneces firme en tu fe, verás cómo las puertas que parecían cerradas se abren frente a ti. La bendición de Dios está esperando a ser liberada para ti, pero requiere tu fe, tu obediencia y tu confianza en su promesa. En la vida hay momentos en los que sentimos que todo está perdido. Enfrentamos dificultades que parecen insuperables y preguntas que no tienen respuestas. La sensación de que todo está fuera de control puede hacer que nos cuestionemos ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero hoy quiero hablarte sobre una historia bíblica que demuestra que, incluso cuando todo parece perdido, Dios abre puertas de restauración, puertas que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Hablo de la historia de Job, un hombre que experimentó la pérdida, el sufrimiento y la desesperación de una manera que pocos de nosotros podemos imaginar. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, que vivía una vida plena, rodeado de bendiciones. Pero todo cambió de repente. En un corto periodo de tiempo, Job perdió todo lo que tenía: su riqueza, su familia y su salud. La vida de Job se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos y se encontró en medio de una oscuridad profunda, una situación que parecía no tener salida. Job no comprendía por qué estaba pasando todo esto. No entendía por qué Dios permitía que sufriera de esa manera. En su dolor, Job levantó su voz y preguntó: ¿por qué nací? ¿Por qué me has dejado vivir para ver este sufrimiento? Era un hombre quebrantado, que no encontraba respuestas en su entorno, que miraba a su alrededor y solo veía desesperanza. Pero lo que Job no sabía en ese momento es que, aunque parecía estar en el peor de los momentos de su vida, Dios ya había abierto una puerta para él, una puerta de restauración que solo se revelaría en el momento adecuado. Aunque Job no entendía por qué sufría, su historia no terminó con el sufrimiento. Lo que vino después fue una restauración impresionante que muestra el poder de la fidelidad a Dios, incluso en medio de las pruebas más duras. La historia de Job no termina con el sufrimiento, sino con una restauración que va más allá de lo que él había perdido. Después de haber pasado por su prueba, Dios le dio el doble de lo que había tenido antes. No solo restauró su riqueza, sino que también restauró su familia. Job recibió una nueva bendición, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y esta restauración vino como resultado de su fidelidad en medio del sufrimiento. Lo que debemos aprender de la historia de Job es que cuando enfrentamos el sufrimiento, cuando las puertas parecen cerradas y no vemos ninguna salida, debemos recordar que Dios tiene un propósito incluso en nuestros momentos más oscuros. La puerta de la restauración no se abre de inmediato, pero cuando Dios lo decide, esa puerta se abre con una bendición mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. A menudo, en medio de nuestro dolor y sufrimiento, sentimos que todo está perdido.
Pero la verdad es que Dios no nos deja solos en nuestros momentos más difíciles. Job sufrió, pero nunca perdió su fe. Aunque se cuestionó, aunque luchó, con sus dudas, siempre mantuvo su fidelidad a Dios. Y fue esa fidelidad la que abrió la puerta de la restauración en su vida. Así que hoy quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay áreas de tu vida que están llenas de sufrimiento? ¿Hay momentos en los que te has sentido completamente perdido sin saber por qué estás pasando por lo que estás pasando? Tal vez, como Job, has perdido algo importante: tu salud, tus relaciones, tu estabilidad financiera o emocional. Tal vez te has sentido abandonado, como si Dios no estuviera escuchando tus oraciones. Pero quiero decirte algo importante. La puerta de la restauración está cerca. Puede que no la veas ahora. Puede que no entiendas cómo Dios va a obrar, pero Él está trabajando en tu vida incluso cuando no lo ves. El sufrimiento no tiene la última palabra. Como le ocurrió a Job, lo que Dios tiene preparado para ti al final será mucho más grande que lo que has perdido. La puerta de la restauración se abrirá cuando menos lo esperes, y será una restauración completa. No solo restaurará lo que perdiste, sino que te dará mucho más. Lo que Job aprendió y lo que tú también aprenderás si mantienes tu fe es que a veces las pruebas no son el final del camino, sino el inicio de algo más grande. A veces, las puertas se cierran antes de que Dios nos revele las puertas que tiene preparadas para nosotros. Y aunque el sufrimiento sea doloroso, Dios puede usarlo para traernos a una nueva bendición, una bendición que solo se puede experimentar a través de la obediencia y la fe en medio de la adversidad. Así que, te animo a que sigas adelante, a que sigas confiando en Dios, incluso cuando las puertas parecen cerrarse. La puerta de la restauración está por delante, y lo que Dios tiene preparado para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Mantén tu fe firme, porque la puerta que Dios abre no se puede cerrar por nada ni por nadie. En la vida cristiana, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es la incertidumbre en cuanto a cómo Dios proveerá para nuestras necesidades. Ya sea que estemos enfrentando dificultades financieras, problemas de salud o cualquier otro tipo de escasez, todos hemos pasado por momentos en los que nos hemos preguntado: ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Dónde está la provisión de Dios? Hoy quiero hablarte de una historia que muestra cómo Dios abre puertas de provisión en los momentos más inesperados, cuando parece que no hay salida. Esta historia es la de Elías y la viuda de Sarepta, una historia de fe, obediencia y la sorprendente provisión divina en tiempos de escasez. En 1 Reyes 17, Elías, el profeta de Dios, se encontraba en medio de una gran sequía en Israel. La tierra estaba seca y las cosechas habían fracasado. Las aguas de los ríos se habían secado y el pueblo estaba sufriendo. En medio de este tiempo de escasez, Dios le dio una instrucción a Elías. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te dé de comer. Ahora bien, imagina el desafío que esto presentaba. Elías estaba buscando provisión, y Dios le indicó que fuera a una ciudad extranjera, donde probablemente no tendría ninguna fuente de apoyo. Además, la viuda que debía darle de comer no era una mujer rica, sino alguien que también estaba pasando por tiempos difíciles. Ella misma estaba a punto de morir de hambre, y no tenía más que un poco de harina y aceite para preparar una última comida para ella y su hijo. Cuando Elías llegó a la puerta de la ciudad, encontró a la viuda recogiendo leña. Se acercó a ella y le pidió agua y pan. La mujer, sorprendida por la solicitud, le respondió que no tenía más que una pequeña cantidad de harina y aceite, suficiente solo para una comida más. Sin embargo, Elías, confiando en la provisión divina, le dijo: «No temas,
haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite del abotijo disminuirá, hasta el día en que el Señor dé lluvia sobre la tierra. La viuda, aunque en su situación parecía imposible, decidió obedecer la palabra de Elías. Preparó la comida para él, y milagrosamente la harina y el aceite no se agotaron. Durante todo el tiempo de la sequía, la viuda, su hijo y Elías fueron provistos abundantemente como resultado de su fe y obediencia a la palabra de Dios. Este milagro de provisión divina no solo muestra cómo Dios es capaz de abrir puertas de provisión en tiempos de escasez, sino que también nos enseña varias lecciones clave sobre la fe, la obediencia y cómo confiar en Dios en los momentos más difíciles. Primero, vemos que la obediencia a la palabra de Dios es crucial para recibir su provisión. La viuda de Sarepta tenía dos opciones. Podía haber rechazado la petición de Elías pensando que no tenía suficiente para compartir, o podía haber obedecido confiando en que Dios proveería lo que necesitaba. Ella eligió confiar y Dios la recompensó con una provisión milagrosa. A veces, Dios nos llama a actuar de manera contraria a nuestra lógica humana. En situaciones de escasez, podemos sentir que no podemos dar lo que nos piden, ya sea tiempo, recursos o esfuerzo. Pero Dios nos enseña que, cuando obedecemos su palabra, Él multiplica lo que tenemos. La viuda dio lo poco que tenía, y Dios multiplicó su provisión. Segundo, la historia nos muestra que la provisión de Dios no siempre llega de la forma que esperamos. La viuda no esperaba que su escasez fuera convertida en abundancia, ni que su último poco de harina y aceite se multiplicara milagrosamente. Sin embargo, Dios usó una situación de extrema necesidad para demostrar su poder y fidelidad. A veces esperamos que Dios nos provea de una manera específica, pero Él tiene formas sorprendentes de abrir puertas que no podemos anticipar. Es fácil caer en la desesperación cuando las puertas de la provisión parecen cerradas. Nos sentimos agobiados por las circunstancias y pensamos que no hay esperanza. Pero como con la viuda de Sarepta, Dios puede abrir una puerta en el momento más inesperado, y su provisión puede llegar cuando menos lo esperamos. Solo necesitamos confiar en su tiempo y en su plan perfecto. Además, esta historia también destaca la importancia de estar dispuestos a ser una bendición para los demás, incluso cuando estamos pasando por nuestras propias dificultades. Elías no solo recibió la provisión, sino que también fue un canal de bendición para la viuda y su hijo. A menudo, la bendición de Dios fluye a través de otros. Puede que no sepamos cómo, pero Dios usará nuestras vidas para bendecir a otros y abrir puertas de provisión para aquellos que más lo necesitan. La puerta de la provisión de Dios no es solo para nuestras necesidades personales, sino también para que seamos instrumentos de bendición para los demás. Cuando compartimos lo que tenemos, aunque sea poco, Dios puede multiplicarlo y usarlo para tocar muchas vidas. Finalmente, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Estás atravesando un tiempo de escasez, ya sea financiera, emocional o de cualquier otra índole? ¿Estás buscando una puerta de provisión que parece cerrada? La historia de Elías y la viuda de Sarepta nos recuerda que incluso en tiempos de escasez, Dios tiene el control. Él tiene el poder de abrir puertas que nadie puede cerrar. Confía en Él, obedécelo y verás cómo su provisión llega en su tiempo perfecto. Hoy te animo a que pongas tu fe en acción. No importa lo que tengas, lo que importa es lo que Dios puede hacer con lo poco que tienes cuando decides confiar en Él.
No dudes en dar lo que puedas, porque Dios puede multiplicar lo que le entregues y su provisión será más que suficiente para ti. Una de las historias más impactantes de la Biblia es la historia de José, un hombre que vivió una serie de pruebas que desde una perspectiva humana parecían tener como objetivo destruirlo. Sin embargo, la vida de José demuestra cómo Dios abre puertas en medio de las circunstancias más difíciles y cómo, incluso cuando todo parece perdido, Él tiene un propósito para nosotros que va más allá de lo que podemos imaginar. José, un joven lleno de sueños, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. La traición de su familia lo llevó a Egipto, donde, en lugar de rendirse ante su dolor y desesperación, decidió mantener su fe y seguir el camino que Dios había trazado para él. A lo largo de su vida, José enfrentó innumerables pruebas. Fue falsamente acusado, encarcelado injustamente y rechazado por aquellos en quienes confiaba. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, José nunca dejó que su fe se desmoronara. Cada vez que parecía que las puertas se cerraban, Dios abría una nueva puerta. La historia de José es una lección poderosa sobre cómo Dios usa incluso nuestras pruebas más dolorosas para prepararnos para algo mucho más grande. Cuando estaba en la prisión, José podría haber sentido que su vida no tenía sentido, pero en lugar de rendirse, decidió seguir siendo fiel a Dios. Y en ese momento de oscuridad, Dios lo elevó de la prisión a un puesto de gran honor, siendo nombrado gobernador de Egipto, el segundo al mando después de Faraón. Lo que es fascinante de la historia de José es que cuando él estaba en su punto más bajo, cuando las puertas de la vida parecían cerrarse una tras otra, Dios ya estaba abriendo nuevas puertas para él. Su ascenso a la posición de gobernador no solo fue un milagro de provisión y restauración, sino también una puerta que permitió la salvación de su familia y de todo el pueblo de Egipto durante una gran hambruna. Dios había usado las pruebas de José para prepararlo para el propósito divino que Él tenía para él. A través de su sufrimiento, José fue moldeado y preparado para ser una fuente de bendición para su familia y para una nación entera. Pero todo comenzó con la decisión de mantener su fe y su integridad, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Esta historia tiene una lección fundamental para nosotros. Dios abre puertas incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Puede que te sientas atrapado en una situación difícil, que no veas ninguna salida y que te sientas abrumado por las circunstancias. Tal vez sientas que te han traicionado, que has sido maltratado o que la vida no te está dando ninguna oportunidad. Pero quiero decirte algo importante. Las puertas de Dios no están cerradas para ti. Incluso en los momentos de sufrimiento y dolor, Dios está trabajando en tu vida, preparándote para algo mucho mayor de lo que puedes ver en este momento. José no sabía lo que Dios tenía reservado para él cuando fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo. No sabía que un día estaría en una posición de gran poder, capaz de salvar a su familia de la hambruna y ayudar a una nación entera. Pero lo que sí sabía era que no iba a rendirse. Cada vez que una puerta se cerraba, él confiaba en que Dios abriría una nueva puerta, una puerta mejor que la anterior. La historia de José también nos muestra que, aunque las puertas que Dios abre para nosotros no siempre son fáciles de atravesar, siempre tienen un propósito divino. No importa lo que estés viviendo ahora, las puertas que se abren ante ti, aunque a veces sean difíciles de ver o de atravesar, están allí para llevarte a un lugar de restauración y bendición. Dios está preparando algo grande para ti y, aunque no siempre entendamos cómo ni cuándo sucederá, podemos confiar en que Él está abriendo las puertas necesarias para cumplir su propósito en nuestras vidas.
En tu vida, tal vez te sientes como José en la prisión, sin esperanza, atrapado en una situación que parece no tener salida. Pero quiero que sepas que incluso en ese lugar de oscuridad, Dios está preparando la puerta de tu libertad. Él está usando tus pruebas para fortalecer tu fe y prepararte para lo que está por venir. La puerta de la libertad, la puerta de la restauración, está más cerca de lo que imaginas. Así que, en este momento, quiero que te detengas y pienses en las puertas que Dios está abriendo en tu vida. Puede que no las veas claramente, pero confía en que Él está trabajando en tu favor. Las dificultades que enfrentas hoy pueden ser las que te están preparando para algo mucho más grande. Dios tiene un propósito para ti, y las puertas que Él abre para ti son para tu bien y para la bendición de aquellos que te rodean. Si estás atravesando una situación difícil, si te sientes como si las puertas se estuvieran cerrando a tu alrededor, recuerda la historia de José. La puerta de tu libertad y restauración está por delante. No pierdas la fe, porque Dios no abandona a sus hijos. La puerta que Él abre para ti no podrá ser cerrada por nadie. Cuando hablamos de puertas abiertas por Dios, a menudo pensamos en puertas físicas, como las que abren oportunidades tangibles o provisión. Sin embargo, hay puertas más profundas, puertas que abren la oportunidad de transformación personal y reconciliación. Hoy quiero hablarte de una puerta que Dios abre para aquellos que están lejos de Él, para aquellos que viven atrapados en el pasado y en el dolor, pero que, por su gracia, tienen la oportunidad de ser completamente transformados. Hablo de la historia de Saulo, el hombre que se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un hombre que vivió su vida persiguiendo lo que él creía que era el camino correcto, pero lo hacía en la oscuridad, persiguiendo a los seguidores de Cristo, persiguiéndolos con furia y violencia. Saulo era un fariseo, un líder religioso que se dedicaba a erradicar el cristianismo, persiguiendo y encarcelando a aquellos que creían en Jesús como el Mesías. Vivía convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba cegado por su orgullo y su falta de entendimiento. La vida de Saulo es un claro ejemplo de cómo las puertas cerradas por nuestras propias decisiones pueden ser abiertas por la gracia divina, transformando a una persona en algo completamente nuevo. En el camino hacia Damasco, Saulo tuvo un encuentro dramático con Jesús. En medio de su persecución, una luz brillante lo cegó, y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro no solo cambió la vida de Saulo, sino que abrió una puerta de reconciliación con Dios que nadie podría haber anticipado. Lo que sucedió en ese momento fue nada menos que un milagro de transformación. Saulo, el perseguidor de cristianos, fue tocado por la gracia de Dios de una manera tan profunda que su vida nunca volvió a ser la misma. Fue cegado por 3 días y durante ese tiempo reflexionó sobre su vida, sobre sus acciones y sobre el mensaje de Cristo. Luego, un discípulo llamado Ananías fue enviado por Dios para sanarlo, y cuando sus ojos se abrieron, Saulo ya no era el mismo hombre. Había sido transformado, y a partir de ese momento pasó a ser conocido como Pablo, un apóstol fervoroso que predicaría el Evangelio de Jesús a los gentiles. La historia de Saulo a Pablo es un testimonio poderoso de la gracia de Dios para abrir puertas de reconciliación. Saulo era un hombre atrapado en su propio odio y en sus propias acciones destructivas. Vivía en la ignorancia, convencido de que estaba siguiendo la voluntad de Dios, pero en realidad estaba persiguiendo algo completamente diferente. Sin embargo, en el momento en que tuvo un encuentro genuino con Jesús, sus ojos espirituales fueron abiertos y la puerta de la reconciliación se abrió para él de manera radical. En la vida de Pablo, vemos cómo la gracia de Dios no solo lo perdonó, sino que lo transformó por completo.
Esta es la puerta de la reconciliación que Dios abre para todos nosotros. Una puerta que no solo nos perdona por nuestros pecados, sino que nos da una nueva oportunidad de vivir para Él. La gracia de Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también nos da la oportunidad de ser restaurados en todas las áreas de nuestra vida. Pablo fue un hombre que vivió en la oscuridad de su propio pecado, pero fue rescatado por la luz de Cristo. Esto nos enseña que, por muy lejos que estemos, por muy equivocados que hayamos estado, nunca estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. Dios puede abrir una puerta de reconciliación en cualquier momento, sin importar cuán profundo sea nuestro pecado o cuán lejos hayamos llegado. A veces en nuestra vida podemos sentir que hemos cometido demasiados errores, que hemos tomado decisiones que nos han alejado de Dios o que nuestras acciones del pasado nos condenan. Pero la historia de Saulo a Pablo nos muestra que no importa cuán oscura sea nuestra vida, Dios tiene el poder de abrir una puerta de reconciliación que transforma completamente nuestra existencia. La gracia de Dios puede romper las cadenas del pasado, borrar las marcas de nuestro pecado y hacernos nuevos en Él. Hoy quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que sientes que te has alejado de Dios? Tal vez has tomado decisiones que te han alejado de Él. Tal vez has vivido atrapado en el pecado o en el dolor del pasado. Pero quiero decirte algo. La puerta de la reconciliación está abierta para ti. Dios no solo quiere perdonarte, sino que quiere restaurarte por completo. Él quiere abrir una puerta de transformación en tu vida, una puerta que te llevará a un lugar de libertad, paz y propósito. Al igual que Saulo, tú también puedes tener un encuentro personal con Cristo, un encuentro que cambiará tu vida para siempre. Y así como Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un defensor del Evangelio, tú también puedes ser transformado por la gracia de Dios y ser usado para su gloria. Dios quiere abrir una puerta de reconciliación en tu vida hoy. Tal vez sientas que has hecho demasiado mal, que tus errores son demasiado grandes. Pero quiero que sepas que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Él tiene el poder de restaurarte y darte una nueva vida. Si estás dispuesto a rendirte a Él, Él abrirá una puerta que te llevará a la verdadera libertad. Imagina por un momento que te ves rodeado de personas que necesitan ayuda desesperadamente, pero tú te sientes insignificante, con la sospecha de que tal vez no tienes el poder ni la influencia para rescatarlas. Tu corazón te dice que algo grande está en juego, aunque no sabes exactamente por qué razón te encuentras en esa posición. Ahora considera la posibilidad de que todo lo que has vivido te haya conducido hasta ese lugar, justo para un tiempo como este, y que, detrás de una puerta aparentemente común, Dios haya dispuesto una misión trascendental que puede afectar no solo tu vida, sino la vida de muchos otros. La historia de Esther es precisamente esto. Un descubrimiento de propósito en medio de una circunstancia que parecía una mera casualidad. En lugar de entrar en la narrativa de siempre, te invito a abrir tu mente y tu corazón para contemplar este relato desde una perspectiva más humana y a la vez profundamente divina. No la mires solo como la historia de una reina en la antigüedad, sino como la crónica de alguien que nunca imaginó ocupar una posición relevante y que, de pronto, se encontró ante una puerta que solo Dios podía haber abierto. Esther no buscaba la grandeza. De hecho, sus primeros pasos en la historia son un tanto discretos. Fue elegida, en apariencia, por circunstancias externas. La necesidad de un rey de reemplazar a la anterior reina y el llamado de las autoridades a reunir a jóvenes de todo el reino. ¿Te has sentido alguna vez arrastrado a situaciones que no comprendías por completo?
Quizás, como Esther, has pensado que solo eras una más en medio de una multitud, pero Dios, en su soberanía, tiene la capacidad de orquestar eventos que lucen fortuitos y convertirlos en puertas hacia un destino asombroso. Cuando Esther entra en el palacio, no sabe que, detrás de esas murallas, se decidirá el futuro de todo un pueblo. No comprende que su belleza exterior es solo una clave superficial para destrabar algo mucho más profundo: el plan de Dios. Así sucede con nosotros. A veces creemos que estamos en cierto lugar solo por un trabajo, por un talento puntual o por una conexión aparentemente trivial, sin darnos cuenta de que esas razones son el medio por el cual Dios nos posiciona estratégicamente en la vida de otras personas. El verdadero desafío de Esther surge cuando un edicto injusto amenaza con aniquilar a su pueblo. ¿Has sentido alguna vez esa opresión en tu pecho al darte cuenta de que algo te supera, que hay una amenaza mucho mayor que tu propia fuerza? Esther sintió que su seguridad personal se tambaleaba. Ella era reina, sí, pero también pertenecía a ese grupo amenazado. Si guardaba silencio, tal vez se salvaría físicamente por un tiempo, pero cargaba con el peso moral de ver a otros perecer. Por otro lado, si hablaba, se exponía a la ira del rey, arriesgando su propia vida en un acto de valentía. La frase que resuena en esta historia y que desata el sentido de propósito es algo que su tío Mardoqueo le comunicó. ¿Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un tiempo como este? Aquella pregunta no era simplemente un reto, sino el recordatorio de que detrás de la puerta que Esther estaba a punto de abrir había un llamado divino. No era solo su idea o un capricho heroico, era la pista de que Dios la había colocado exactamente en la posición necesaria para salvar a muchos. Piensa, ¿cuántas veces te has encontrado en una encrucijada en la que sientes que deberías dar un paso de fe, pero te invade el miedo? El camino de Esther hacia la realización de su propósito no estuvo libre de dudas. Ella pidió que oraran y ayunaran con ella. Sintió temor, reconoció su vulnerabilidad y aún así estuvo dispuesta a arriesgarse. Esto nos muestra algo esencial. La valentía y la fe no son ausencia de miedo, sino la determinación de avanzar incluso cuando el corazón late con fuerza y la incertidumbre se asoma en cada esquina. Dios abrió una puerta para Esther, pero ella tuvo que tomar la decisión de pasar por ella. Su historia nos revela que en muchos casos las puertas que el Señor abre no se atraviesan de forma automática. Requieren que demos un paso, que asumamos el riesgo, que soltemos el control que tanto nos aferra y confiemos en la dirección divina. A veces, esa puerta nos lleva ante personas de autoridad que parecen intimidantes. Otras veces, esa puerta nos obliga a enfrentar prejuicios, comodidades o temores, pero siempre hay una recompensa cuando la cruzamos con un corazón rendido a la voluntad de Dios. Se liberan bendiciones que afectan positivamente a muchos a nuestro alrededor. La intervención de Esther ante el rey cambió el curso de la historia. Ella reveló la conspiración que pretendía destruir a su pueblo, y en respuesta, la sentencia de muerte fue revertida. Su audacia no solo salvó incontables vidas, sino que también demostró que cuando Dios abre una puerta, ningún plan humano puede frustrar el cumplimiento de su voluntad. El momento culminante no consistió simplemente en la anulación de un edicto injusto, sino en la confirmación de que, cuando operamos en el propósito de Dios, podemos volvernos instrumentos de liberación para otros. Ahora, detente por un instante y reflexiona. ¿Qué situaciones de tu propia vida podrían estar actuando como esa puerta de Esther? Tal vez no te encuentras en un palacio, ni estás intentando salvar a una nación entera de la aniquilación, pero hay personas a tu alrededor que necesitan una intervención, un consejo sabio, un acto de bondad,
o incluso tu simple presencia que les comunique esperanza. Quizás Dios te ha dado un talento, una posición o un don especial y aún no has descubierto el verdadero motivo por el que lo posees. A lo mejor sientes que tu trabajo, tu familia, tu vecindario o tu círculo de amigos es un terreno familiar y cómodo, pero la verdad es que Dios te colocó justo ahí para un tiempo como este. La historia de Esther nos enseña de manera contundente que el propósito no siempre viene envuelto en señales claras desde el principio. A veces lo encontramos a medida que damos pasos de fe y dejamos que Dios guíe nuestro camino. Y cuando la puerta se abre, la oportunidad de impactar vidas y traer bendición suele llegar acompañada de retos, sacrificios y sobre todo de una dependencia total en la soberanía de Dios. Así que hoy, mientras contemplas tu propio viaje, piensa que la puerta que Dios abre en tu vida puede no parecerse a lo que esperabas. Puede incluso resultar intimidante, exigiéndote valentía y entrega. Puede requerir que salgas de tu zona de confort para adentrarte en un territorio desconocido. Pero si algo nos enseña Esther, es que lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginamos. Tu acto de obediencia y tu disponibilidad para atravesar esa puerta pueden repercutir en el corazón de personas que ni siquiera conoces o en generaciones futuras que serán bendecidas por tu fidelidad. Nunca subestimes el lugar en el que estás, ni las circunstancias que te rodean. Tal vez creas que llegaste ahí por casualidad, por alguna coincidencia. Sin embargo, la experiencia de Esther y de tantos otros que han descubierto su propósito apunta a que Dios usa cada pieza de nuestra historia, cada don y cada oportunidad para un plan mayor. ¿Estás dispuesto a creer que no es casualidad que te encuentres donde estás hoy? ¿Te animas a orar, a pedir la guía de Dios para ver si esta puerta por la que estás a punto de pasar es una oportunidad divina para bendecir a otros? Quien cruza la puerta del propósito divino jamás regresa igual. Encuentra significado, desarrolla una fe más sólida y sobre todo comprende que la vida es mucho más rica cuando se alinea con la voluntad de aquel que lo sostiene todo. Esther nos deja esta enseñanza viva. Se necesita coraje para enfrentarse al rey, para pedir ayuda, para reconocer la necesidad de la intervención divina, y se necesita humildad para saber que, a fin de cuentas, no se trata de nuestra gloria personal, sino de la obra que Dios quiere realizar a través de nosotros. Detrás de cada paso de fe hay un propósito eterno. Detrás de cada puerta que Dios abre hay un plan mayor que trasciende nuestra perspectiva limitada. Quizá hoy sea el día en que te atrevas a decir, sí, Señor, estoy dispuesto a entrar por esa puerta. No comprendo todos los detalles, pero confío en que tú me has preparado para esta hora. Úsame para lo que tú quieras. Y al hacerlo, descubrirás que las cadenas del miedo empiezan a caer y tu corazón se expande con la convicción de que nada es imposible para el Dios que dirige tus pasos. Imagina que todo lo que conoces, tu hogar, tu ciudad, tus raíces, todo lo que te da identidad y sentido, sea arrebatado de repente. En un abrir y cerrar de ojos, te encuentras en una tierra extraña, lejos de todo lo que alguna vez fue tuyo. Sientes que las puertas de tu vida se han cerrado, que todo lo que amabas ha quedado atrás y te preguntas si alguna vez habrá un regreso. Pero, ¿y si esa aparente destrucción fuera, en realidad, el primer paso para una restauración mucho mayor de lo que podrías imaginar? La historia de los exiliados de Babilonia es una historia de sufrimiento, pero también de promesas de restauración. El pueblo de Israel fue llevado al exilio a Babilonia como consecuencia de su desobediencia y su alejamiento de Dios. En su nueva tierra, todo les parecía lejano, distante,
Lloraron por la pérdida de su nación, su templo, su identidad como pueblo elegido. En las riberas de los ríos de Babilonia, los israelitas se sentían atrapados, como si las puertas de la esperanza se hubieran cerrado definitivamente para ellos. En medio de este dolor, Dios envió palabras de consuelo a través de los profetas. En Isaías 43, Él les recuerda: no temas, porque te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Esas palabras representaban una puerta abierta, una puerta de restauración, que no solo se refería a su regreso a la tierra prometida, sino a un futuro lleno de esperanza, de reconstrucción y de restauración espiritual. El pueblo de Israel no podía ver cómo algo bueno podía surgir de tan trágica situación, pero Dios, en su sabiduría infinita, usó el exilio como un medio para purificar a su pueblo, para hacerles comprender que su verdadera identidad y esperanza no dependían de una ciudad física, sino de su relación con Él. La puerta de restauración que Dios les ofreció no solo era la posibilidad de regresar a Jerusalén, sino la oportunidad de volver a Él, de reconstruir su vida espiritual y de ver la obra de Dios en medio de su dolor. Esta historia nos enseña que cuando las puertas de la vida parecen cerrarse, Dios tiene una manera única de abrir puertas aún más grandes. La restauración no siempre llega de la manera que imaginamos. A veces, las puertas de nuestra vida solo se abren a través de pruebas y dificultades, pero siempre con el propósito de llevarnos a algo mucho más profundo y duradero. El pueblo de Israel regresó de Babilonia, pero el retorno no fue simplemente un regreso físico a su tierra. Fue una restauración que transformó su relación con Dios, un renacimiento espiritual que fue posible gracias a la fidelidad de Dios en medio del exilio. A veces, nosotros también nos encontramos en momentos de exilio, ya sea en sentido literal o figurado. En la vida, todos pasamos por tiempos de dificultad, de dolor y de pérdida. Podemos sentir que todo lo que conocemos está lejos de nosotros y las puertas parecen cerrarse una tras otra. Puede que estemos atrapados en situaciones que no sabemos cómo resolver. Una enfermedad, una crisis familiar, un fracaso personal, un duelo. Y en esos momentos nos preguntamos si alguna vez podremos regresar a un lugar de paz, de propósito y de restauración. Pero, al igual que el pueblo de Israel, podemos confiar en que Dios tiene un propósito incluso en nuestras pruebas. Aunque no entendamos cómo sucederá, Él tiene una puerta de restauración preparada para nosotros. A veces, esa puerta no se abre de inmediato, pero cuando lo hace, nos lleva a una restauración mucho más grande de lo que podíamos imaginar. No solo se trata de lo que perdemos, sino de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de esa pérdida. En el proceso de restauración, Él purifica nuestro corazón, nos enseña lecciones importantes y nos prepara para un futuro más sólido y más cercano a su voluntad. El regreso de los exiliados no solo fue un regreso físico, sino un retorno a la esperanza. La restauración de Jerusalén representaba la restauración del pacto de Dios con su pueblo. Y aunque el regreso no fue fácil ni inmediato, fue el inicio de un proceso de sanidad y renovación. Así es como funciona la restauración de Dios en nuestras vidas. A veces nos enfrentamos a las puertas cerradas, pero esas puertas, cuando se abren, nos llevan a un lugar donde podemos experimentar la paz de Dios, la restauración de nuestra fe y el renacimiento de nuestras esperanzas. Hoy te invito a reflexionar sobre las puertas que parecen cerrarse en tu vida. Tal vez estás atravesando un exilio personal, un momento de crisis que te hace sentir distante de todo lo que alguna vez fue tuyo. Puede ser que sientas que has
perdido algo muy importante, una relación, un sueño, una etapa de tu vida. Pero quiero que sepas que en medio de todo eso, Dios está abriendo una puerta para ti. No es una puerta hacia lo que perdiste, sino una puerta hacia lo que Él tiene preparado para ti, algo mucho más grande y más profundo que lo que podrías imaginar. Al igual que los israelitas, tu restauración puede no ser inmediata, pero si confías en Dios, Él te llevará a un lugar de sanidad, de crecimiento y de renovación espiritual. A través del dolor, Él puede enseñarte lecciones que te prepararán para el futuro que Él ha planeado para ti. Y lo más hermoso de todo es que, al final de todo este proceso, serás una versión más fuerte, más madura y más cercana a la voluntad de Dios. Recuerda que la restauración no siempre es un regreso a lo que fue, sino un avance hacia lo que está por venir. Dios tiene la capacidad de transformar nuestras pérdidas en bendiciones, nuestras pruebas en testimonios y nuestros tiempos de exilio en tiempos de gran crecimiento espiritual. La puerta de la restauración está abierta para ti. Solo tienes que dar el paso y confiar en que Dios está en control, incluso en medio de la incertidumbre. Hemos recorrido un largo camino, explorando las diversas puertas que Dios abre para su pueblo. Puertas de fe, de restauración, de propósito, de provisión y de reconciliación. Y cada una de estas puertas nos ha enseñado algo vital, que no importa lo que estemos viviendo, ni lo que nos haya pasado en el pasado, siempre hay un propósito divino detrás de cada circunstancia. Lo que hemos aprendido es que, incluso cuando las puertas parecen cerrarse, Dios tiene el control total de nuestras vidas y su voluntad siempre prevalecerá. Hoy te invito a reflexionar profundamente sobre lo que has escuchado, sobre las puertas que se están abriendo en tu vida en este momento. Quizás no las ves con claridad aún. Tal vez te encuentras en un momento de incertidumbre, de lucha, de dolor o de confusión. Pero quiero recordarte que las puertas de Dios no se abren de acuerdo con nuestros tiempos, sino con los suyos. Y Él te ha traído aquí, a este preciso momento, para hablarte de una puerta que no solo cambiará tu vida, sino que será la llave para abrir nuevas oportunidades, bendiciones y restauración. Recuerda la historia de Esther, quien, aunque no sabía qué esperar, confió en que su propósito divino la llevaría por la puerta correcta. Recuerda a Saulo, cuyo encuentro con Dios transformó su vida y lo convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Recuerda a Job, quien, después de perderlo todo, vio cómo Dios restauraba todo lo que había perdido, multiplicando sus bendiciones. Recuerda a los exiliados de Babilonia, quienes, a pesar de la destrucción de su ciudad y su país, recibieron promesas de restauración más grandes de lo que habían imaginado. Es posible que ahora mismo estés en medio de tu propio desafío, enfrentando una puerta cerrada que te hace sentir que no hay salida. Pero quiero decirte con todo mi corazón, no te rindas. La puerta que Dios tiene preparada para ti está más cerca de lo que piensas. Es un paso de fe, un acto de obediencia, un movimiento de tu corazón hacia Él. Quizás la puerta no se abrirá de inmediato, pero en el momento justo, cuando todo parezca perdido, Dios la abrirá y te llevará a un lugar de bendición, paz y propósito. Por eso mi llamado para ti hoy es simple pero profundo. Cree en las puertas que Dios está abriendo para ti. Si sientes en tu corazón que este mensaje ha tocado tu vida, si reconoces que Dios te está guiando a través de este tiempo para algo más grande, entonces es momento de dar el paso. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que la incertidumbre te paralice. Hoy
Haz un compromiso con Dios. Si este mensaje ha tocado tu alma, si sientes que hay algo en tu vida que necesita ser restaurado o transformado, entonces da ese paso de fe. Escribe en los comentarios: estoy listo para la puerta que Dios ha preparado para mí. Al hacerlo, estás declarando que, aunque no ves todo el panorama, confías en que Dios tiene el control y que Él te llevará por el camino correcto. Y, no solo eso, compártelo con otros. Hay personas en tu vida que tal vez también están buscando respuestas, que se sienten atrapadas detrás de puertas cerradas, que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y restauración. Al compartirlo, no solo estás difundiendo la palabra de Dios, sino también siendo un canal de bendición para aquellos que están esperando escuchar que la puerta de su milagro está por abrirse. Hazle saber a Dios que estás listo para atravesar esa puerta. Si no has dado ese paso hacia Él, si aún no lo has invitado a ser el Señor de tu vida, este es el momento perfecto para hacerlo. Dile: Señor, estoy listo. Estoy dispuesto a caminar por la puerta que tú has abierto para mí. Finalmente, quiero que sepas que no estás solo en este camino. Dios está contigo en cada paso. Cada puerta que se abre, cada desafío que enfrentas, es una oportunidad para crecer más cerca de Él, para entender más profundamente su propósito para ti. Y cuando caminas en su voluntad, Él te llevará a un lugar de abundancia, paz y victoria. Te felicito por llegar hasta aquí, por haber abierto tu corazón a este mensaje. Lo que Dios tiene para ti es grande y tu historia está siendo escrita ahora mismo por el Creador del universo. No te detengas, sigue adelante y recuerda, la puerta que Dios abre no puede ser cerrada por nadie. Comenta, comparte y sigue confiando en su plan divino. Esta es solo la primera parte de un viaje maravilloso que te llevará a un futuro lleno de propósito, restauración y bendición.